días, hermanos. Vamos a continuar con nuestro estudio a la carta a los Colosenses. Y ahora vamos a ver la segunda parte de la oración. Bueno, ya la culminación de la oración de Pablo por los Colosenses. Y como texto, la cita va a ser Colosenses 1:12, capítulo 1 del versículo 12, 13 y 14. Le voy a dar lectura. Dice la palabra de Dios. Con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, perdón de pecados. Y anteriormente vimos una parte de la oración de Pablo. Primeramente él empieza a dar gracias por la vida de los colosenses, porque ellos habían creído el Evangelio, porque ellos estaban creciendo en amor, estaban creciendo en esperanza. Y después de que Pablo pide en oración que los colosenses después él pide que los colosenses sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios. Esto lo vimos la semana pasada. La palabra epignosis es un conocimiento de la voluntad de Dios, un conocimiento profundo y pleno de la voluntad de Dios. Después él dice que mediante el conocimiento ellos darían fruto en toda buena obra. Ellos iban a crecer también espiritualmente y Dios también los fortalecería mediante el estudio que ellos tendrían de la palabra de Dios. Y también soportarían las pruebas, porque conocerían las promesas de Dios. Y su oración no ha terminado. Bueno, más bien ahorita lo vamos a ver, va a terminar. Su oración y gratitud no han terminado. Hoy estudiaríamos la última parte de esta hermosa oración de Pablo que nos motiva, nos alientan a dar gracias a Dios. Entonces vamos a empezar con una oración y continuamos. Padre eterno, Señor, le doy gracias por este día más de vida, Señor. Gracias por cada hermano que está aquí, Padre. Te pido que podamos salir edificados, Padre, que yo pueda exponer su palabra de una manera correcta. Gracias porque usted me ha permitido dar este estudio a esta carta tan preciosa, Padre. Pido me guíe y hable solamente su palabra, lo que yo pueda explicar su palabra de una manera correcta, Padre. Le doy gracias por cada hermano y le pido por los que están por venir, Señor. Le doy gracias por todo, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Entonces, primeramente vamos a ver que Pablo da gracias porque Dios nos ha hecho aptos para el reino. En Colosenses 1:12 dice, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Primeramente dice, dando gracias. Dice al Padre. La oración de Pablo es un modelo a seguir para nosotros. Debemos dar gracias, debe ser nuestro estilo de vida ser agradecidos. Debemos estar orando, pero nuestras oraciones deben también tener tanto alabanza como las peticiones. Y es lo que Pablo, primeramente él da gracias aquí, da gracias. Y en Filipenses, vamos a ver un versículo, en Filipenses 4:6 dice, por nada estéis afanosos, preocupados, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Rogar es suplicar que Dios nos ayude, que nos haga entender su voluntad en cualquier petición y dar siempre las gracias. Este es un modelo de la oración de Pablo. En lo personal, esto muchas veces a mí me ha pasado. A veces yo en lo personal en mí, oro, pero muchas veces no somos conscientes de que todo lo que tenemos, aún en las pruebas que tenemos, debemos dar gracias. Y muchas veces somos prontos para pedir y lentos para dar gracias. Esperamos que responda a Dios porque nuestras oraciones
que responda a nuestras oraciones, porque eso es lo que Él suele hacer. Y nos olvidamos de que es solo por su gracia que recibimos todo de Él. Entonces aquí Pablo está hablando de un equilibrio, que tiene que haber tanto petición como acción de gracias. Para ver esto vamos a pasar a Salmos. Vamos a ir al libro de Salmos 107. Salmos 107, el versículo 21 y 22. Dice así la palabra de Dios: alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Entonces ahí está, tenemos que alabar en Salmos 92, ahí atrás, Salmos 92, el versículo 1 dice: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Y por último, ahí en Colosenses, en la cita donde estamos, Colosenses 4:2, dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Entonces las Escrituras nos enseñan que debemos estar en oración, sí, pero que también tenemos que dar gracias al Padre en todo. Dice: al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia. Dice: al Padre. Antes de recibir la salvación, Dios el Padre era nuestro juez. Estábamos bajo la condenación por haber violado sus leyes santas y justas. Pero en el momento en que por su gracia pusimos nuestra fe en Cristo, Dios dejó de ser para nosotros un juez que nos condena y se convirtió en nuestro Padre, que nos adoptó como hijos suyos y también nos hizo aptos. Las Escrituras dicen, ahí en la cita donde estamos, dice que el 12, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos. Y aptos viene de la palabra griega jícano, significa adiestrar, facultar, calificar o dar posición. Dios nos ha hecho aptos mediante la obra de su Hijo Jesucristo. Es el único que nos puede hacer aptos. Nosotros en nosotros mismos no podemos, por nuestra moralidad, por nuestras obras, no podemos. Antes de recibir la salvación estábamos sin Cristo, sin esperanza, estábamos apartados de la vida de Dios, ignorantes, endurecidos en nuestro corazón. Lo único que éramos capaces de recibir de Dios era su ira. Y nuestra herencia iba a ser el infierno, es lo único, porque ¿qué herencia teníamos sin Cristo? ¿Cuál herencia íbamos a tener si no estábamos en Cristo? Pero la palabra dice que Dios nos ha hecho aptos y no somos aptos en nuestras propias fuerzas. Vamos a ver Efesios capítulo 2, versículo 1, 2 y 3. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra mente, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira. ¿Qué herencia teníamos más que su ira? Éramos hijos de ira. De ira lo mismo dice que los demás. También vamos a ver ahí en Efesios, ahí mismo en Efesios 2, el versículo 12. Dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo. ¿Cómo estábamos? Sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo.
Esa era nuestra condición, pero en Cristo Dios nos ha hecho aptos para el reino. También ahí en Efesios 4:17, en Efesios capítulo 4, versículo 17 y 18 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Esta era nuestra condición también. Teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que hay en ellos. Ignorancia. Y muchas veces la gente no quiere escuchar. No es porque no sepan, es porque no quieren. Aunque tú les digas la verdad, ellos no quieren. Y es por la ignorancia. Aparte de que ellos no quieren, Dios los deja a la vanidad de su mente. Pero por su gracia Dios nos ha hecho aptos a los incapaces por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y yo, de hecho, estaba platicando con mi esposa de esto. De hecho, si las personas inconversas pudiesen ser de algún modo llevadas al cielo, claro que sabemos que no es así, pero si de algún modo podrían ser llevadas al cielo, no lo gozarían. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza caída odiamos a Dios. ¿Quién ama a Dios en su naturaleza caída? Y es lo que dice en Romanos. Vamos a verlo en el libro de Romanos. En Romanos 1:29, en el libro de Romanos 1, capítulo 1, versículo 29 dice: estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Si de algún modo los inconversos pudieran ser llevados al cielo, no lo gozarían, porque no son aptos, porque no han nacido de nuevo, porque Dios no les ha dado vida. Ellos están muertos en sus delitos y pecados, al igual que nosotros estábamos antes sin Cristo. Vamos a regresar ahí en Colosenses 1:12, dice: para participar de la herencia de los santos en luz. Y solo para dar un ejemplo, porque la herencia, abarca muchísimo de la herencia de los santos. La Biblia dice mucho acerca de nuestra herencia. En primer lugar, parte de lo que es nuestra herencia será la vida eterna. Eso es parte de la herencia. Ahí en Tito, en el libro de Tito, en Tito 3:7 dice, en Tito capítulo 3 versículo 7 dice: para que justificados en su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Esto es parte de esa herencia. En segundo lugar, también nuestra herencia abarca la posesión de la tierra en el reino milenario. Reinaremos con Cristo y este reino se expandirá hasta los cielos nuevos y la tierra nueva. Esa es parte también de la herencia, que vamos a heredar la tierra y vamos a reinar con Cristo. Esto lo podemos ver ahí en Apocalipsis, en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6 dice: 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Parte de esta herencia es que seremos parte del reino milenario. Y en tercer lugar, y estos son solamente algunos ejemplos, heredaremos todas las promesas de Dios. El autor de Hebreos, en el libro de Hebreos, ahorita lo vamos a ver, nos exhorta a ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Esto lo vamos a ver allí en Hebreos, versículo 6. En Hebreos, capítulo Hebreos 6:12. Dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos por la fe
que por la fe y la paciencia heredan las promesas. O sea, las promesas y la herencia abarca muchísimo, no solamente estos, pero yo puse estos para dar un ejemplo. Es una herencia futura, es una herencia futura. Dios mismo es, la palabra dice, y esto también yo medité en esto, y la Biblia dice que Dios es nuestra herencia. Él es nuestra herencia, y esto vamos a verlo ahí en Lamentaciones. En Lamentaciones 3 versículo 24 dice: mi porción es Jehová. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Entonces vamos a heredar, y Dios es nuestra herencia también. Pero dice ahí en la misma cita donde estamos, en Colosenses 1:12, dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos, santos. En la palabra de Dios, santos, lo vimos la semana pasada, significa, en el griego es hagios, se refiere, hagios, sí, es con H, sí, hagios, se refiere a quienes han sido separados del mundo y apartados para Dios. Esta herencia solo pertenece a los santos, a todos los que han sido salvados. Esta herencia solamente es para los santos. Pero vamos a ver ahí en 1 de Corintios, vamos a pasar ahí en 1 de Corintios 6, 9 y 10. Capítulo 1 de Corintios, capítulo 6, versículo del 9 al 10. Dice: ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no hierren, dice la palabra, no se equivoquen. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maledicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Pero hay buenas noticias de todos modos. En el versículo 11, la palabra ahí dice: y esto erais algunos. Dice: mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay buenas noticias. La iglesia está formada de este tipo de personas, hermanos. Nosotros no éramos santos antes de conocer a Dios. Entonces hay esperanza. Pero tenemos que... El cielo tiene sus restricciones, aquí dice bien, claro. Hay personas que pueden entrar como las que no pueden entrar. Y dice en la última parte del versículo: de los santos en luz. En la palabra de Dios, la luz representa dos cosas. Desde el punto de vista intelectual, representa la verdad de la palabra de Dios. En Salmos, vamos a ir a pasar a Salmos, en Salmos 119. Salmos, capítulo 119. Vamos a ver el versículo 115. No, perdón, 105. 105. Dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces la palabra de Dios, la luz es representada por la palabra de Dios. También en Salmos, vamos a verlo ahí en Salmos 130. En ese mismo capítulo, en el versículo 130, dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Entonces la palabra de Dios, aquí estamos hablando de luz, representa la palabra, y desde el punto de vista moral representa pureza. La herencia de los santos en luz
en el reino espiritual de verdad y pureza, donde Dios mismo habita. A esto se refiere, con los santos en luz. Vamos a ver esto en 1 de Timoteo. Vamos a pasar ahí en 1 de Timoteo. Se me perdió. Primera de Timoteo 6, capítulo 6, versículo 16. Dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces la palabra de Dios también habla de que Dios mismo habita en luz, y en este sentido es un sinónimo del reino de Dios. En Apocalipsis 22, en Apocalipsis 22, capítulo 5, dice, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara, ni de luz del sol, porque Dios el Señor los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Entonces aquí la palabra luz es un sinónimo del reino de Dios. Dios nos hizo aptos para su reino. También nos ha dado una garantía. Y esta garantía, la Biblia dice que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en cada creyente, Él es el sello de garantía de que Dios cumplirá sus promesas. Él es el que asegura y preserva nuestra salvación eterna. La Biblia dice que Dios, una vez que somos salvados, el Espíritu Santo viene a morar con nosotros y nos sella para el día de la... Buena palabra. Pero vamos a ver una cita en Efesios. Allí en Efesios 1, 13 y 14. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, el versículo 14 dice, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Las arras significa garantía de que Dios va a cumplir sus promesas. En 2 de Corintios, vamos a pasar también ahí en 2 de Corintios, 2 de Corintios 1:22, dice, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Dios nos ha dado la garantía, es como, ¿qué se puede decir? Como el anillo de compromiso de que Dios va a cumplir su palabra, sus promesas. Y vamos a ver el siguiente punto, dice, un segundo motivo para dar gracias es nuestra liberación espiritual. Allí en Colosenses, vamos a pasar ahí a nuestra cita en Colosenses 1:13, dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Dios nos ha librado, viene de la palabra en griego rumai, que significa traer hacia sí mismo o rescatar. Entonces Dios nos sacó del reino de Satanás y nos trajo hacia Él mismo. Los creyentes ya hemos sido liberados del poder del pecado y de Satanás, pero también tenemos que reconocer que antes éramos esclavos, y es solamente la obra de Dios porque nuestra naturaleza, como vuelvo a repetir, nuestra
en nuestra naturaleza, en nuestra vieja naturaleza, no amábamos a Dios, amábamos el pecado. Es lo que el Señor Jesús dijo ahí en el Evangelio de Juan, en Juan 3. Juan capítulo 3, versículo 19 y 20. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, la luz es Cristo. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La luz los confronta, y dice el 20, porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces, si no fuera por Dios, seguiríamos en nuestros pecados. Él nos atrajo hacia Él mismo, es lo que significa la palabra. El cual nos ha librado es la palabra que significa traer hacia sí mismo, rescatar. Dios nos ha rescatado, Dios nos ha sacado. Él fue el que nos trajo aquí. Nosotros estamos aquí tratando de agradar al Señor. Nosotros hemos sido salvados, pero es por Él. Somos salvos por medio de Él. Y ahí en la parte, en el siguiente, ahí mismo en el versículo en el que estamos en Colosenses, la siguiente parte del versículo dice, y trasladado al reino de su amado Hijo. Y Dios no solo nos ha librado de la potestad de las tinieblas, sino que también nos ha trasladado. La palabra para trasladar significa remover o cambiar. Eso significa la palabra. Y se utilizaba en el mundo antiguo para referirse al desplazamiento de un pueblo conquistado a un nuevo territorio. Y eso fue lo que Dios hizo con nosotros. Nos trasladó a un nuevo territorio, nos sacó de las tinieblas, nos sacó de la potestad, de las tinieblas, exacto, y nos llevó al reino de su amado Hijo. Aquí habla de nuestro total traslado del dominio de las tinieblas satánicas a la gloriosa luz del reino de Cristo. Hemos sido trasladados al reino del Hijo de su amor, es lo que el versículo dice, literalmente en el griego, dice el reino del Hijo de su amor. Pero ¿cómo fue esto posible? El siguiente versículo lo dice. Vamos a ver el siguiente. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Redención, la palabra griega significa libertad con el pago de un rescate. Dios nos ha, y se empleaba para referirse a la liberación de esclavos, a esclavos del cautiverio que los tenían cautivos. Entonces esto significa la palabra redención, libertad con el pago de un rescate. Y el pecado nos tenía cautivos. Y aquí se refiere a la manera de cómo el Señor nos liberta de la esclavitud al pecado. Cada persona, antes de ser salvada, es un esclavo del pecado. El Señor Jesús mismo lo dijo, el que es esclavo, esclavo es del pecado. Y también la palabra dice que la paga del pecado es muerte. Cristo, el Señor Jesucristo, pagó el precio para nuestro rescate. Él es el que nos ha libertado. Dice el texto, ahí mismo el texto dice, por su sangre. Esta expresión no solo se refiere a su sangre como tal, sino que es una expresión que apunta a la totalidad de la obra expiatoria de Cristo. Se refiere, abarca toda la obra, no solamente su sangre, todo lo que Él hizo para salvarnos. Y Pablo aquí está dando gracias a Dios por lo que Él ya ha hecho por nosotros en Cristo. Él nos libertó. Él nos sacó de esa esclavitud a Satanás, de esa esclavitud al pecado. Ya no somos esclavos al pecado. Y la palabra dice que no debemos volvernos
a meter a esa esclavitud. Ya hemos sido libertados, por tanto tenemos que seguir. Ya no hay excusa para volver a vivir en el pecado como antes. Y si es así, pues ahí es más bien considerar la salvación. Vamos a ver unos versículos ahí en Efesios. El libro de Efesios. El versículo es en Efesios 1:7. Y es bien parecido este versículo al de Colosenses. Ahorita lo vamos a ver. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. De hecho, lo único que cambia es lo de abajo, pero es igual, este texto dice lo mismo. También en 1 Corintios, vamos allá a 1 Corintios. 1 Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 30 y el 31. Dice: mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación y santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Es lo único en lo que nos podemos gloriar. También en Romanos, vamos a ir a pasar a Romanos. En Romanos 3:24. Romanos 3:24, dice la palabra: siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. La redención abarca toda la obra expiatoria de nuestro Señor. Y trae como resultado, la Biblia dice ahí mismo en la cita que tenemos en Colosenses 1:14, dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. La redención trae como resultado el perdón de pecados. Perdón significa absolver, remitir. Una pena, puesto que el Señor nos ha redimido, nos compró. Dios ha enviado lejos nuestros pecados. La Biblia dice que en cuanto están lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Y ahí en Miqueas, en el libro de Miqueas, capítulo 7, 19, dice: Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar nuestros pecados. Entonces, Dios nos redimió, y también por medio de esa redención viene el perdón de los pecados. Y la muerte de nuestro Señor, para ya darle una conclusión, la muerte de nuestro Señor Jesucristo pagó por nuestra redención. Sobre eso Dios perdonó nuestros pecados, nos concedió una herencia, nos libró del poder de las tinieblas y nos hizo ciudadanos del reino de Cristo. Estas verdades maravillosas deben motivarnos a tener un agradecimiento continuo. Y es lo que Pablo está haciendo aquí, está dando gracias, está dando una gratitud a Dios, así como Pablo, sí, de hecho aquí lo puse, Dios, así como Pablo lo manifestó en esta oración. Entonces los animo, hermanos, solo por su gracia es que estamos aquí, que Él nos ha salvado, y tenemos que tener una oración continua de agradecimiento por lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo. Vamos a orar. Padre, Señor, te damos gracias por este tiempo, Señor, gracias porque usted nos redimió del pecado, éramos esclavos, Señor, y usted por su obra nos ha hecho libres, Señor. Le damos gracias por su obra completa en la cruz, Señor. Pedimos que podamos vivir en base a la gratitud y pensando en lo que usted ha hecho por nosotros en su Hijo Jesucristo. Le damos gracias por todo, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.